Buenas tardes. Este, Muchas gracias a la Academia por la oportunidad de poder exponer. Este es un tema que me preocupa y, como dice el título, Quo Vadis. Ah, yo creo que lo puse es profeso, porque creo que si no vemos el cáncer de páncreas desde un ángulo diferente al que se vio durante 80 años, que era la cirugía, nos va a pasar como a San Pedro. Al cáncer de páncreas le va a pasar como a San Pedro. Va a ir a Roma que lo martiricen. De ahí el origen del nombre de esto. Bueno, académico Díaz, no tengo ningún conflicto de interés, claro. Em, la historia del cáncer de páncreas empieza con la cirugía. La historia terapéutica efectiva del cáncer de páncreas empieza con la cirugía. En 1935, como todos saben, Whipple empezó a hacer la cirugía del cáncer de páncreas, una cirugía que con el correr de los años de todo el siglo XX se fue haciendo cada vez más desarrollada, pero también más compleja, y con mortalidades que fueron descendiendo a lo largo del siglo, pero con complicaciones que se mantuvieron, y costos que también se fueron elevando a lo largo de estos 80 años de cirugía de cáncer de páncreas. Y siempre bajo el paradigma de que, y eso es un poco el cuestionamiento de esta presentación, de que la cirugía era el único terapéutica pretendidamente curativa para el cáncer de páncreas. Y en definitiva, llegamos a esto. Algunos enfermos de Whipple sobrevivieron 24 meses, y hoy llegamos a este concepto que dice ahí abajo, que desconocemos dónde estamos parados, para qué paciente, qué terapia, pero a pesar de eso, si no se resecan, la situación es mucho peor. Y esto fue dicho en el American College of Surgeons el año pasado. Y lo que ustedes van a ver a lo largo de esta presentación, de los resultados, que ningún resultado se aleja mucho de esos 24 meses de sobrevida media que tuvo Whipple en sus primeros enfermos. Acá hay algunos puntos críticos a analizar, que uno es la incidencia en aumento de cáncer de páncreas, y eso es un motivo de particular preocupación. Que esa incidencia se puede escribir en el mismo lápiz con la mortalidad, porque prácticamente se superponen, excepto en centros altamente especializados, que a pesar de todo, como yo les decía, los resultados oncológicos a largo plazo no son, son muy limitados, y esto por supuesto pone en crisis el paradigma del el tratamiento quirúrgico curativo, y nos pone en la puerta de nuevos desafíos diagnósticos y terapéuticos, sobre todo en los últimos 25 o 30 años para acá. Fíjense ustedes lo siguiente, estos son datos que la mayoría de ustedes los conocen, ¿verdad? Y que hablan de la gravedad del problema. Solamente el 20% de los pacientes son resecables al momento del diagnóstico. El 50% tienen metástasis en la primera consulta, y la sobrevida media en trabajos incluso de este mismo año es de más o menos 25% global. De estos se escapan nada más, y lo digo ahora porque después de alguna manera lo vamos a ver, de estos se escapan nada más que centros altamente especializados en tratamientos multimodales y de alto costo y de accesibilidad reservada, directamente vinculada a lo económico. Y fíjense ustedes que la sobrevida media puede llegar a ser tan baja como de 12 meses según el estadio en que se analice la casuística. La recurrencia es alta, tiene un 35%, tiene un 35% en el primer año, y esto se debe a que el cáncer de páncreas claramente, esto es una evidencia, por lo menos desde mi punto de vista, de que el cáncer de páncreas es una enfermedad sistémica en el que no se detectan las micrometástasis en el momento que se opera el enfermo, y entonces 35% recurren en el primer año, y ahí va a aparecer más adelante en esta exposición el concepto de futilidad, que se vincula mucho con esto. Fíjense ustedes la tendencia del cáncer de páncreas a crecer en el mundo, particularmente en América Latina, donde se produce lo que ustedes ven ahí, es una tendencia muy importante al incremento del cáncer de páncreas en el mundo. Se estima una incidencia de 18.6 casi a 1.000 habitantes en el 2050 en Estados Unidos, y el problema que se ve, que se repite, como estas curvas que ustedes ven acá, se van a repetir varias veces con el mismo trazado superpuesto a lo largo de varios diapositivos, porque la mortalidad se aproxima mucho a la incidencia.
Y acá ven lo que pasa en el Uruguay, donde además en este trabajo del 2017 del académico Barrios, concluye que los aumentos significativos de la tasa estandarizada de mortalidad se observan en cáncer de pulmón de mujer y de páncreas en ambos sexos. Y fíjense ustedes lo que es, volvemos a lo mismo, la superposición, o sea que estamos en un problema muy importante. Tenemos un 2,34% de muertes en el país y somos el primer país del mundo en mortalidad por cáncer de páncreas por 100.000 habitantes. Hasta no hace tantos años estábamos atrás de Hungría y ahora ya los pasamos. Ese es lo único que estamos primero, como todos ustedes muy bien saben. Cuando uno analiza un poquito cuál es la situación para ver un poco el problema interno y verlo también desde el punto de vista de por qué pasan estas cosas, acá se producen 800 cánceres por año, si decimos que habitualmente el 80% son irresecables y 632 que ya no irían a la cirugía a la primera consulta y quedan unos 180 teóricamente operables. El sistema público opera 23 enfermos por año. Esto puede tener alguna diferencia, como siempre, por temas de cómo uno recaba la información. Pero fíjense ustedes que globalmente en el Maciel y en el resto del país, que son Pasteur, Clínica, Salto, Paysandú y Rivera, que son donde se operan algunos páncreas, en los demás prácticamente no se opera ninguno, llegamos a tener 23, 20, 25 cánceres por año operados en el sistema público. Si el sistema privado, que abarca 2/3 de la población, digamos que opera el doble, 50, 60. Si lo restamos a los 184, estamos estamos perdiendo 100 casos por año de tumores operables. Y esto es un problema que hay que verlo como un problema sanitario. Fíjense ustedes en el Maciel qué pasaba con los cánceres irresecables. Igual que lo que nos muestra, lo que mostraba en el primer diapositivo, 50% metástasis hepáticas, 1 de cada 3 no tenía posibilidad de ningún tratamiento, va directamente a paliativos, y la sobrevida media es de 3,7 meses en esta población. Entonces, la idea que tenemos de esto, que esto es un problema sanitario en el país. Si perdemos 100 enfermos operables, necesitamos programas de mayor accesibilidad y, por supuesto, de mayor diagnóstico precoz, como bases de incremento para poder lograr esa resecabilidad. Más adelante vamos a ver que también tenemos aspectos organizacionales que están detrás de esto y que es necesario abordar. Cuando uno lo ve desde el punto de vista global, se certifican o se reiteran los conceptos que vimos hasta ahora. La mortalidad y la incidencia se duplicaron en 27 años, la mortalidad se eleva a la par de la incidencia, las estrategias de prevención deben centrarse en factores de riesgo modificables. Yo lo puse en rojo porque, como todos saben, no es fácil modificar los factores de riesgo de cáncer de páncreas porque son factores de riesgo muy comunes. El alcoholismo, el alcoholismo, algunos mencionan la obesidad. No hay un factor, no hay un sangrado oculto como en el cáncer de colon. No hay un CA19-9 no hay un PSA alto que pueda ser orientador como en el cáncer de próstata. Entonces esto ya de por sí se puede mencionar, pero es una dificultad porque el cáncer de páncreas es altamente paucisintomático y como todos sabemos la mayoría de los enfermos consultan que sea en etapa de ictericia cuando sabemos que la posibilidad terapéutica de curación es muy baja. Entonces, vamos entrando en este tema, que se necesitan estrategias de detección temprana y tratamientos más eficaces. Fíjense ustedes, el paradigma, yo decía que cruje o está en debate el paradigma de la cirugía como un tratamiento curativo. Estos enfermos donde solo se resecaron, no se les hizo ningún tipo de quimioterapia ni tratamiento adyuvante asociado. Fíjense ustedes, la mortalidad no es muy alta, es aceptable, pero no es baja tampoco, 17% a 90 días. La sobrevida global es baja, Fíjense ustedes, 26%, nadie se escapa de ese 25% a 5 años. Los que no se operaron, como ustedes ven acá, vivieron la mitad de lo que se operaron. Y acá en la sobrevida global pasa lo mismo.
Los que se operaron solamente vivieron el doble que los que no se operaron. Y acá surge un concepto que es esto: si no logramos una resección radical R0, los resultados oncológicos son los mismos, exactamente lo mismo que si no los hubiéramos operado. Y eso es un problema. Y eso es lo que ha impulsado a la cirugía a buscar cada vez más la resecabilidad, aumentar la resecabilidad de estos tumores, ya sea a través de las técnicas, ya sea a través del aporte de las técnicas neoadjuvantes. Y los que no se operan, como dice, viven la vida. Ah, sí, fenómeno, gracias. Cuando uno mira el problema este de la experiencia quirúrgica, en América Latina uno ve, fíjense ustedes, más allá de todos estos egos, porque esto es una bolsa de gatos, con todos estos egos, ustedes tienen acá procedimientos distintos, robótica abierta, laparoscópica, resecciones vasculares, etcétera, etcétera, etcétera. Más allá de todo esto, lo concreto es que hay series que llegan a tener casi un 90% de complicaciones y la mitad de los enfermos se les mueren. Y que a los 5 años de sobrevida sigue siendo menor al 25%. Esa es la realidad de la cirugía en América Latina. Entonces aparece el concepto de futilidad, que puede medirse a 6 meses o a 12 meses. La futilidad, como dice ahí, son los enfermos que recidivan o se mueren en los primeros 6 meses después de una cirugía, ¿verdad? Con algunos indicadores de riesgo, como acá, aquellos enfermos que tienen ASA y CA19-9 y tamaño tumoral más alto, recidivan y se mueren antes. Y lo que interesa de este diapositivo en definitiva son dos cosas: que los factores de riesgo intervienen en la selección de pacientes para la resección inicial y que hay casi un 20% globalmente de los enfermos que se operan que se mueren en los primeros 6 meses de una cirugía compleja y altamente costosa. Y bueno, y esto es un matiz de que evidentemente los que tienen menor riesgo, los que tienen menos factores de riesgo, tienen menos mortalidad, y los que tienen más, se da la lógica de una mayor mortalidad. Pero en concreto, 1 de cada 5 enfermos que se operan de cáncer de páncreas se muere en los primeros 6 meses. Y cuando uno lo mide a 12 meses, se muere el 25%. Y acá aparecen otros factores, que son las resecciones incompletas, sobre todo, la edad avanzada, ni que hablar, la diseminación locorregional y los tumores que todos sabemos, incluso por la práctica diaria, que los mayores de 3 centímetros, la resección ya está ciertamente el pronóstico comprometido. Y hay otro factor, que es el volumen, dónde se hace y quién lo hace, el efecto volumen y el efecto cirujano. Fíjense ustedes que hay, donde se opera en concreto, donde se opera más y hay mayor expertise, la mortalidad es mucho menor que en los lugares que tienen menos expertise. En el mundo se necesitan entre 20, para algunos 50, yo diría que la mayoría, y para otros 100 páncreas por año para habilitar un centro de cirugía pancreática. Fíjense ustedes que acá operamos entre todo el Uruguay 25 por año. Eso también es un problema. Lo mismo pasa en el resto de América Latina. Esto es de un trabajo de Argentina, pero muestra lo mismo, ¿verdad? Una sobrevida a 5 años baja, y estos son centros de alto volumen. Pero igual la sobrevida a mediano plazo es baja, y la sobrevida global en el primer año en centros especializados es mayor, y acá es donde se ve el expertise de poder operar enfermos con mejores resultados desde el punto de vista quirúrgico. Pero después, cuando vamos al resultado oncológico a largo plazo, todos se mueren. O mueren el 80%. No, 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 me lo saco, ¿viste? Ya está. Sí. No, no. Ahora sí, gracias. Yo diría que hoy en día es el paciente más común. Es el enfermo en el que la cirugía ha ganado resecabilidad en los últimos 25, 30 años, 20 años o 25 años,
aproximadamente de la mano de los tratamientos neoadyuvantes. Es el enfermo inicialmente irresecable al cual se le hace una terapia neoadyuvante y se logra, o por un downstage o por un downsize, mejorar la resecabilidad de estos enfermos. Y fíjense ustedes que acá se obtiene con poliquimioterapia, ya los resultados tienen otro estímulo. 92% de las cirugías fueron radicales RC. Y eso es un factor independiente determinante del pronóstico, como ya dijimos. Y fíjense ustedes que las complicaciones son aceptables. Esto es un centro también de alto volumen, pero las complicaciones tampoco han logrado bajar. En algún momento había 40% de complicaciones en todos los centros. Y la mortalidad es muy baja, y esta mortalidad sí depende de ese efecto centro que yo les decía, de del efecto centro que yo les mencionaba. Y acá se ve claramente bajas complicaciones, mortalidad quirúrgica aceptable, pero la sobrevida global no pasa de 34 meses. Y en aquellos enfermos que se operaron en este esquema de neoadyuvancia, evidentemente la sobrevida a largo plazo, 48 meses, fue significativamente más alta que los del grupo control. En concreto, la quimioterapia ha venido para mejorar la resecabilidad y ayudar a que la cirugía haga el control locorregional del tumor, pero de ninguna manera la cirugía cura los tumores por sí misma, ni siquiera ayudada por la poliquimioterapia. Lo que sí es cierto, lo que decíamos en el primer diapositivo, los que no se operan viven mucho menos, obviamente. Y bueno, el progreso de la cirugía, ya sistematizando un poco la cosa, el progreso de la cirugía a lo largo del siglo XX se basó en tres cosas: el progreso tecnológico, la sutura mecánica, la sutura mecánica, los sedadores de vasos, la reposición hidroelectrolítica, el aporte del sistémico en CTI, etcétera, etcétera, etcétera. También el manejo multidisciplinario de las complicaciones, así como el abordaje mínimamente invasivo de las complicaciones, que ha mejorado mucho los resultados. Y ni que hablar del tratamiento oncológico multimodal, como lo acabamos de ver ahora, sobre todo con el predominio de la poliquimioterapia sobre los tratamientos radioterápicos. Y eso bajó el descenso de la mortalidad quirúrgica de un 80 a un 5%. Pero fíjense ustedes acá, todas las técnicas posibles, y que se han ido desarrollando para mejorar la resecabilidad de estos tumores. ¿Para terminar en qué? ¿Y en dónde? ¿En dónde? El doctor Müller conoce muy bien, porque es este centro, porque él ha concurrido ahí, su profesor es el jefe de ahí, el doctor Wissler, para lograr sobrevidas medias de 30 meses en uno de los centros más importantes donde se opera cáncer de páncreas en el mundo, en Heidelberg, para lograr una sobrevida 6 meses mayor de la que tuvo Whipple hace 90 años. Evidentemente que el impacto de la terapia multimodal está bien basado en la evidencia y está en pleno progreso, y algo nos dirá de eso el comentarista. Pero para lograr una cirugía de alta complejidad segura se necesita un expertise muy importante en cirugía hepatobiliar, el conocimiento de múltiples técnicas radicales para hacer un R0 imprescindible. Y se necesitan centros de referencia con dedicación exclusiva de equipos multidisciplinarios para lograr llegar a este 5% de mortalidad quirúrgica y lograr a una sobrevida de 4 o 5 años. Que más de esto hoy no hay. ¿Y a expensa de qué? Bueno, a expensa de altísimos costos que limitan el acceso y condicionan los resultados, porque después los enfermos hay que operarlos en el medio donde están. Entonces, los centros de más baja frecuencia tienen o tenemos menores resultados, peores resultados. Bueno, en definitiva, esto es un poco una evolución de lo mismo. Había una mortalidad muy importante, una supervivencia casi nula en la época de Wieslow, y ahora tenemos una mortalidad de un 30% en América Latina, en 20-30% en el mundo y un 26-23% me daría en América Latina. Y en definitiva, saber que los resultados oncológicos dependen del diagnóstico precoz, la exéresis radical y el grado de respuesta que tengan a la quimioterapia.
Bueno, y nosotros mostramos lo mismo, nos hemos hecho de todo, sustituimos venas, hicimos vaciamientos extensos para tener una mortalidad de cualquier centro de bajo volumen. 12% de mortalidad, 25% de complicaciones, una sobrevida media de 8 meses y una sobrevida a 5 años del 16%. Entonces, si las estrategias quirúrgicas si las estrategias quirúrgicas están al máximo de sus posibilidades o casi al máximo, porque ustedes ven acá que ya queda poco para sacarle, ¿no? Ven la porta, ven las estructuras fundamentales de la región pancreática y después ya no queda nada. Es decir, que la posibilidad de aumento es bastante limitada. De aumento de la resecabilidad a nivel locorregional es limitado. Los resultados oncológicos ya los vimos y los costos del sistema van cada vez en mayor, en mayor incremento. Entonces yo creo, y acá entramos un poco en lo presente y en lo futuro, que hay que cambiar la manera de pensar, ¿no? Necesitamos pensar diferente con el aporte, con qué cosa? Con el aporte que nos da la biología molecular. Porque más allá de la multidisciplinaridad y más allá de los tratamientos quimioterápicos estándar, hay hoy un ecosistema entre la clínica quirúrgica, la oncología y la investigación básica. Yo creo que tenemos que ir dirigiéndonos o dirigirnos a una visión translacional y dinámica del manejo del cáncer de páncreas. Y esto es un poco la idea que a mí me gustaría transmitir, que tenemos que abandonar la cirugía mecánica aún con sus beneficios, que tenemos que apoyarnos en la poliquimioterapia y los tratamientos adyuvantes para ir más allá, y tener una visión dinámica del manejo de estos enfermos a través de un enfoque translacional. Y incluirnos los cirujanos, esto de diapositiva está dicho para una presentación quirúrgica, incluir los cirujanos en la comprensión de la naturaleza y la biología del cáncer. Y esto es fundamental. Este diapositivo para mí es el cambio de paradigma. Lo que Ardao decía que era una importante reacción en el año 62, Ardao decía que era una importante reacción no neoplásica del huésped compuesta por bla, 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 la respuesta demográfica, hoy resulta que es un microambiente tumoral, un ecosistema complejísimo con múltiples integrantes, con una fisiopatología propia y que en definitiva este ecosistema interviene apoyando el crecimiento tumoral, promueve la generación de metástasis, incluso es una barrera química para la poliquimioterapia, actúa como tal, por lo cual hay resistencia a las terápicas y todavía encima de eso, como los linfocitos T están ausentes, hay un escape al control inmunológico muy importante. Y esto es clave porque aquello que era una reacción de hemoplásica inerte, ahora resulta que es un enorme enemigo. El avance sobre todo, los primeros que se conocieron con el KRAS, una mutación oncogenética presente en casi todos los cánceres de páncreas y que es un indicador de mal pronóstico y de gravedad. Y ahora aparece la tipificación de sus tipos moleculares que nos permiten una mejor selección de pacientes, tanto para los tratamientos no adyuvantes como también lo van a hacer para la cirugía. Entonces, esto nos implica una mejor comprensión de la evolución molecular del cáncer de páncreas, estratifica el riesgo tumoral, predice la agresividad y el pronóstico, por ejemplo, en el caso de RAS, y poblaciones con enfermedad agresiva podríamos llegar a decirse que no se benefician de una resección quirúrgica. Ya no vamos a todos, vamos a algunos. Y genera oportunidades de inmunoterapia por el conocimiento biológico de estos marcos. Entonces, los horizontes que nos van, y ya voy terminando, los horizontes que tenemos para esto son para el diagnóstico, son diagnósticos y terapéuticos. La biopsia líquida, sobre todo, que a mí personalmente me entusiasma mucho, y en lo terapéutico la medicina de precisión, que ya está en desarrollo, y nos permite modelos de manejo clínico personalizados, preventivos y predictivos. Las plataformas de biología molecular nos van a ayudar enormemente para el diagnóstico de precisión y para la selección de los pacientes. ¿Qué cosa para qué? Generemos blancos, volvemos al primer diapositivo. Esto nos está dando respuesta a qué cosa para qué enfermo. Y, por supuesto, vamos a llegar a una cirugía que
va a tener una resecabilidad que se apoye en buenos resultados en términos oncológicos, pero que sí va a estar centrada siempre, porque no podemos hacer otra cosa, en la reducción de masa tumoral. Bueno, acá tienen ustedes simplemente para mostrar un poco de evidencia de esto, la biopsia líquida, que todo el mundo la conoce en sangre, para el diagnóstico precoz, pero también hay trabajos que la muestran en bilis y en jugo pancreático, en contacto con el cáncer de páncreas, y esto permite, como es fácil de entender, estudios genómicos, metabólicos, y que muestran las condiciones específicas de cada tumor y que se encuadran en que yo digo, visión translacional del tratamiento y del diagnóstico de estos pacientes. Bueno, acá hay un trabajo que está en curso, que esto es terapéutico. La idea es generar virus oncolíticos que sean efectivos contra el cáncer de páncreas y que podrían ir encapsulados en nanopartículas que los direccionan hacia los tumores, que esas nanopartículas sean reconocidas por la membrana y permitan la entrada del oncovirus que va dentro del virus oncolítico que va dentro de la nanopartícula, y eso permita la destrucción intracelular de los tumores. Eh, Esto es un poco lo que una perspectiva terapéutica en fase de investigación. Y lo último, han aparecido, ¿qué se vio? Este señor Bachmann vio que había pacientes resecados que tenían una sobrevida, que el 10% de los pacientes resecados tenían una sobrevida muy prolongada, es decir, que dedujo que tenía sistemas inmunitarios que generaban algún tipo de respuesta inmunitaria contra su cáncer que los protegía. Entonces, el desafío fue lograr una respuesta inmunitaria muy fuerte en los cánceres agresivos mediante una vacuna. Y en esto están ahora, en este momento, dice que para el 2028, el trabajo de que son muy recientes, este grupo, sobre todo el de PANT, estima que para el 2028 va a tener dos tipos de vacuna pronto. Una personalizada un anti-RM mensajero sacado de cada paciente, y el otro una vacuna anti-KRAS, que sería realmente un avance importante. En definitiva, y este es el último diapositivo, la cirugía ha dejado de ser un tratamiento curativo. Hoy la evidencia, la evolución y el conocimiento del cáncer de páncreas nos dicen que tenemos una fuerte misión los cirujanos en el control regional, y es muy importante que intensifiquemos incrementemos la resecabilidad de estos tumores, pero no hipotecando ni la seguridad ni las complicaciones. Lo segundo es lo que ya vimos, necesitamos herramientas precisas para el diagnóstico precoz, como seguramente vamos a por la línea de la biopsia líquida, tal vez sea lo más estimulante y entusiasmante que tenemos en este momento. Y necesitamos sobre todo un modelo de manejo multidisciplinario y translacional, porque porque la investigación básica se está transformando como una parte integrante del equipo clínico, en cuanto que aporta precisión, como ya la vimos, y una precisión basada en la evidencia, y que va a permitir a través de su aporte el mejoramiento de los resultados. En el Uruguay, porque tenemos que, de alguna manera, hay que traer esto a casa, necesitamos unas políticas sanitarias, como decía en el trabajo primero, que apunten al diagnóstico precoz. Sobre todo, creo que necesitamos concentrar la gestión clínica de las patologías, no solo del cáncer de páncreas, sino de las patologías de alta complejidad, en centros de referencia multidisciplinarios, porque si no, operando 25 páncreas en todo el Uruguay por año, no vamos a tener buenos resultados. Y esto creo que y lo mismo pasa con el esófago, lo mismo pasa con el recto bajo y lo mismo pasa con las hepatectomías. Y esto va de mí, yo creo que estamos en la hora, por lo menos los cirujanos, en una necesidad imperiosa para cambiar nuestra mentalidad y nuestra visión de lo que es la cirugía, la inclusión curricular y la investigación básica en los posgrados. Muchas gracias. Bueno, primero agradecerles a todos
Conozco a la mayoría de los que están acá, eso también me hace un poco mayor. A muchos he trabajado, que eso es un honor con muchos de los que están acá. A otros conozco a través de mi padre, pero bueno, agradecer la invitación. Vamos a ser un poco más optimistas que el profesor Russo. Vamos a mostrar algunos adelantos que en la oncología han mostrado hoy en día grandes resultados, que a nuestros pacientes creo que es importante. De esto vamos a hablar un poco de la nueva estrategia de medicina de precisión en cáncer de páncreas. Y bueno, ustedes saben que en los últimos 10 años, 15 años, la oncología ha cambiado sustancialmente y ha cambiado en ciertos tumores que hemos logrado. En algunos que antes eran mala palabra como melanoma o incluso pulmón, en los cuales la sobrevida era menor a 6 meses, hoy tenemos pacientes que en la práctica se curan. Entonces, eso ha sido por dos razones fundamentales o dos estrategias fundamentales. Una ha sido la inmunoterapia y la otra es la terapia blanco a través de la identificación de blancos moleculares. ¿Qué ha pasado con páncreas? Que ha perdido ese tren, tanto la inmunoterapia como la terapia blanco, por dos razones o tres razones. Uno es porque tiene escasez de blancos moleculares, por lo cual no tenemos identificado blancos para atacar, y por otro, tiene, lo decía hoy el profesor Russo, un microambiente tumoral no propicio para los tratamientos tanto inmunoterapia como terapia blanca. Entonces, ¿qué es lo que empieza a pensar la gente? Bueno, ¿cómo podemos mejorar eso? ¿Cómo podemos mejorar que la inmunoterapia, que fue tan buena para otros tumores, sea buena también para el cáncer de páncreas, al igual que la terapia blanco? Entonces, lo primero es mejorar la identificación de los pacientes. Eso le decía el profesor Russo, pero vamos a ver, se generan firmas transcriptómicas que determinan determinadas clases de tipo de tumores que nos ayudan a identificar cuáles son mejores o responden mejores a la quimioterapia y cuáles no. Se empiezan a identificar terapias dirigidas, por ejemplo, el CAR-RAS, para empezar a vincularlo a los tratamientos nuevos y se empieza a modular el microambiente inmunitario. Entonces, la quimioterapia igual, a pesar de todas estas cosas que se vienen, sigue siendo hoy la terapia fundamental y todavía no tenemos más que el estudio de BRCA1 y el PAC2 como para identificar cuáles pueden ser mejores, que respondan mejor a la quimioterapia o cuáles pueden ser peor. El tratamiento clásico es el FOLFIRINOX, la gencitabina en apliquetacel y Nalirifox, y todavía no tenemos grandes herramientas para identificar. Pero apareció esto, bueno, esto es lo que hoy consideramos para elegir una quimio, el estado funcional, los esquemas de administración, esto que decíamos, la mutación de BRCA, si produce o no la quimiolopesía, la del paciente, síntomas gastrointestinales, eficacia y neuropatía. Pero empezamos a trabajar con lo que se llama subtipo tumoral classical o basal-like, que era esto que decíamos, la firma transcriptómica que nos permite identificar dos grupos completamente distintos. Unos son los clásicos, otros son los basal-like. Los tumores clásicos son los que responden al FOLFIRINOX. Los tumores basal-like son los que no responden. Los clásicos son los que tienen mejor pronóstico, los basal-like son los que tienen peor pronóstico. Y a través de solo esto, y los clásicos son los que tienen sobre todo la expresión de GATA6, no así los basal-like. Entonces, a través de esta identificación simple, que no es tan simple porque tenemos que hacer un estudio genético, pero que en el Maciel se puede hacer la firma transcriptómica, podemos identificar ya dos grupos que podemos plantearles si hacerle tal quimioterapia o no, ya sea no ayudante o en etapas avanzadas, que nos permita ya seleccionar mejor a los pacientes. Esto es algo que todavía no se está haciendo, pero sí se está incluyendo en todos los estudios clínicos, se está incluyendo esta clasificación. Con respecto a las terapias dirigidas en cáncer de páncreas, llegan a menos del 15% las diferentes alteraciones moleculares que se encuentran y que nos terminan dando un tratamiento específico, como era que dijimos hoy de BRCA, pero también estabilidad de microsatélite, tumor mutation burden, BRAF, etcétera, etcétera. Pero no llega a más del 15%, o sea, un 85% de los tumores con cáncer de páncreas no tienen un blanco molecular. ¿Y qué era lo que estábamos dejando de lado? Algo que rompía los ojos y que el profesor Russo lo mostró. El CARRAS que se presenta en el 90-95% de los casos. Y era antes sabido el CARRAS, que es el principal factor impulsor de la carcinogénesis en el cáncer de páncreas, no lo estábamos utilizando como un blanco molecular. ¿Y por qué no lo estábamos utilizando? Y bueno, porque teníamos un gran desconocimiento, pero sobre todo porque no existían moléculas que pudieran
dirigirse directamente a eso. Las primeras que aparecieron fueron para el G12C en pulmón y en colon, que ya tienen tratamientos específicos, pero en páncreas todavía no. En páncreas G12C es del 1 al 2%. Y G12D, que es el más frecuente, es un 40%. Entonces, ¿qué se empezó a planificar? Estudios clínicos que, por un lado, sean para las más frecuentes que para las KRAS G12D, que es 40%, o si no, los PAN-RAS, que incluyen muchas mutaciones. Entonces, de esa manera yo puedo incluir muchos más pacientes que se puedan beneficiar de estos tratamientos. Y así fue este tratamiento, este estudio que se presentó ahora hace un mes, es muy, muy nuevo. No sé si han visto en las redes que mostraron cómo lo aplaudían el estudio. El tratamiento es daraxonrasib, que lo que es un inhibidor multiselectivo, o sea que atacan diferentes mutaciones RAS y lo que hace se une a eso que se llama ciclofilín, eso genera un complejo primero binario y después al juntarse con el RAS genera un complejo tri y ese complejo triple se une al RAS, inhibe la cascada de señales y con eso inhibe la proliferación y estimula la apoptosis celular. Y con esto se logró estos resultados. Ustedes saben que los pacientes metastásicos que hacen tratamiento tienen una sobrevida, lo mostró el profe, de un año más o menos. Con este tratamiento en segunda línea, porque es en segunda línea después de quimioterapia que progresan con quimioterapia, logran 13 meses de sobrevida. Entonces, a través de un inhibidor multiselectivo para RAS, hoy ya tenemos un tratamiento, esto ya le digo, se publicó hace un mes, que logra duplicar los resultados que teníamos antes con la quimioterapia. Por lo cual es más que optimista estos resultados para que nosotros pensemos que estamos en el camino correcto. Esto es para que vean todos los pacientes, todos los grupos de pacientes se beneficiaron del medicamento a diferencia de lo que es la quimioterapia. Y cierto es que al ser multiselectivo y al inhibir muchas vías, logra también mucha toxicidad. Y están así que vean que el 85% de pacientes presentó rash y de estos el 14% pacientes severa. Y este es un ex senador de Estados Unidos que estaba dentro del protocolo de investigación y que se hizo público por haberse presentado con todas las lesiones que produce esta molécula. Entonces, si bien es una muy buena molécula, requiere un abordaje ya de entrada multidisciplinario para tratar de contener todos los efectos adversos que puede producir. Y a la vez que se encontró esta gran posibilidad, empiezan a aparecer otras terapias emergentes vinculadas también con la mutación KRAS, como son inhibidores indirectos de KRAS, como el SOS1 y el CHP2, vacunas KRAS, combinación de estrategias y combinando inhibidores de KRAS con quimioterapia u otros blancos moleculares, y también lo que es la RNA interferencia pequeño, que lo que hace es silenciar oncogenes específicos relacionados con la mutación KRAS. Y esto que tenemos que empezar a trabajar es cómo podemos modificar este microambiente que es esa densa matriz extracelular que se considera que es una barrera física para los tratamientos, pero no solo es una barrera física a través de los fibroblastos y macrófagos, sino que también inhibe a la respuesta inmunitaria y al tratamiento a través de la inmunoterapia. Por lo cual, la modulación de esta densa matriz celular nos puede dar un beneficio y una mayor sensibilidad a la inmunoterapia que tanto beneficio nos dio en otro tipo de tumores. Y por otro lado, es la escasez de linfocitos T citotóxicos y de células presentadoras de antígenos, que también en esa matriz extracelular o ese microambiente particular de cáncer de páncreas están en muy baja proporción. Entonces, eso es lo que ha dado que fracasara la inmunoterapia, la ineficacia en linfocitos T, el microambiente tumoral particular y la escasez de neoantígenos de calidad. Entonces empezaron a aparecer modulaciones del microambiente. Uno es a través de los macrófagos, que como dijimos, los macrófagos generan esa matriz, esa barrera, pero por otro lado producen también lo que es la supresión de la respuesta inmunitaria. Entonces, si nosotros de alguna manera disminuimos la proporción de macrófagos en el microambiente tumoral, logramos mejorar la respuesta a la inmunoterapia y de hecho hay trabajos ya que lo que hacen es inhibir esto que es una quimiosina CCL2, que lo que hace es reclutar los monocitos y los monocitos al llegar al tumor se transforman en macrófagos. Si nosotros inhibimos este reclutamiento, mejoramos la sensibilidad a la inmunoterapia.
Y por otro lado, también lo que es la activación de las células T a través del CD40 que se encuentra en la superficie de los presentadores de antígenos, como las células dendríticas. Si nosotros estimulamos la CD40, esto de forma posterior va a estimular las células T citotóxicas y con eso logra una mayor respuesta inmunitaria. Y por último, lo que es las células T reguladoras, que están dentro también de esa matriz extracelular, de las cuales ellas tienen la función, dos funciones tienen, pero sobre todo una, que es inhibir la inmunidad, inhibiendo a las células T citotóxicos. Y entonces se ha visto que si nosotros inhibimos las células T reguladoras a través de la inhibición de CCR8, que es un receptor de membrana de las células T reguladoras, podríamos tener mayor efecto de las células T citotóxicas y con eso lograr una mayor inmunoterapia. Y por último, las vacunas en desarrollo, estas que mencionó el profesor Russo. Una es la autogense Boomerang, es la cual es un ARN mensajero personalizado. Se codifican 20 neoantígenos específicos del tumor del paciente. Es a través del tumor del paciente que nosotros generamos los neoantígenos, y esos neoantígenos después nosotros, a través de la vacuna, la volvemos a ponérsela al paciente y eso logra una respuesta exagerada del sistema inmune que logra la respuesta al tumor. Y por otro lado tenemos el ELI-002, que es una vacuna peptídica de Carras mutado. Esta se utilizó en pacientes que son operados del cáncer de páncreas, que tienen enfermedad residual mínima. A través de lo que es la biopsia líquida se puede calcular el ADN circulante. ¿Saben lo que es la biopsia líquida? Lo que dijo el profesor Russo. Nosotros hacemos allá demasiada biopsia líquida. Una cosa que nos podría ayudar mucho la academia es en apoyarnos en hacerle entender a nuestros amigos del fondo y del Ministerio de Salud Pública que tenemos un laboratorio en el Maciel que hacemos todas estas cosas que hablamos recién y que se pueden ofrecer al resto de los pacientes. Hoy podemos hacerlo en forma limitada porque tenemos pocos recursos y poca tanto de gente que trabaja como de equipos, pero si eso nosotros lo mejoráramos, podríamos tener incluso para la parte de hematología. Ya hoy estamos haciendo NGS, pero queremos mejorar en NGS hoy tenemos en NGS, estamos haciendo una secuenciación de 50 genes y más de 190 fusiones, pero queremos mejorar eso para mejorar la biopsia líquida también. Y todo esto lo podríamos hacer. El AN circulante, nosotros un paciente que se opera un cáncer de páncreas, nosotros hoy lo que se está viendo en el mundo de la oncología, tanto para páncreas, pero sobre todo para colon, donde está más avanzado, es que yo puedo saber si el paciente, después que lo operé, le quedó enfermedad en el cuerpo. Nosotros habitualmente, ¿qué hacemos? Los oncólogos le hacemos tratamiento ayudante post cirugía a todo el mundo. Hoy, a través del cálculo del ADN circulante o de células circulantes o incluso ARN circulante, podemos saber realmente cuál es la magnitud de la enfermedad que le quedó al paciente después que yo lo operé. Y cuáles serían los pacientes que se beneficiarían más de tratamiento ayudante y cuáles menos, y cuáles les estoy haciendo en forma innecesaria un tratamiento que no tiene sentido. Entonces, esto lo que hace justamente es eso, evalúa si los pacientes tienen ADN circulante y si lo tienen, le hacen la vacuna, porque evidentemente una vacuna que es peptídica, el Carras mutado, si yo tengo Carras mutado en mi cuerpo, la respuesta va a ser directa hacia esas células mutadas y eso va a generar la eliminación de la enfermedad tumoral. No sé si se entendió eso último. Bueno, ahí está buena la pregunta. En general, bueno, ahí está todo en estudio, ¿no? Digamos que todavía no está totalmente claro, pero en general al mes ya se empieza. De hecho, se hace al mes, a los 2 meses, a los 3 meses, después a los 6, y eso es lo que nos puede dar hacer una curva y ver. También hay que saber esto, y esto es lo que a nosotros nos está, digámoslo así, nos está dando un avance exponencial en inteligencia artificial. Porque lo que tiene la biopsia líquida, que como todo está en la sangre, hay muchos falsos positivos. Entonces, la inteligencia artificial lo que está logrando es, a través del análisis de las variables, de los resultados, y no solo de las variables moleculares, sino también clínicas del paciente, mejorar, disminuir todos esos falsos positivos y lograr una mejor muestra de la realidad que le pasa al paciente. Entonces, eso de aquí a 2 años va a ser una realidad en todos lados. Y ya les digo, la inteligencia artificial en ese sentido ha logrado lo que antes demorábamos años, hoy en semanas se logra.
¿no? Este, y bueno, entonces la conclusión es esta, ¿no? Indiscutiblemente necesitamos tener firmas transcripcionales para orientar la terapia citotóxica, esto que hablábamos, ¿no? Si era basal-like o classical o clásico. Los inhibidores directos de Carras y Panras, que estaba olvidado la mutación Carras, sabiendo que era el 90%, hoy han mostrado ya un claro beneficio y un claro camino. Indiscutiblemente que la modulación de este microambiente inmunitario, que antes era un gran, por un lado se consideraba como hasta un amigo, hoy sabemos que es un gran enemigo y que lo podemos modular y cambiar, y eso hacer llegar las terapias que en otros tumores dio mucho beneficio, también para el cáncer de páncreas. Muchas gracias a ambos. Abrimos preguntas o comentarios. El académico Arcos. Perdón por la pregunta. ¿Por qué Uruguay y Hungría? Nosotros hasta hace unos pocos años, en forma, Hungría era el primer, el que ostentaba la mortalidad, fue lo que te dije, ostentaba la mortalidad, el número uno de mortalidad por 100.000 habitantes de cáncer de páncreas. Ya lo superamos. Por eso Uruguay y Hungría. Porque nosotros ahora somos el primer país del mundo, incluyendo los de África y todo, con la mayor mortalidad por cáncer de páncreas. Y fíjate que todo eso, ese problema que yo planteaba lo tenemos oculto. ¿Por qué? Porque en este país, donde la gente solo le da bolilla a las cosas que están arriba, el cáncer de páncreas está en cuarto o quinto lugar, y que en definitiva afecta a 800 personas por año, no 3.500 como el cáncer de colon, por ejemplo, pero nadie le da bolilla. Y no sé cuál era la pregunta. No, ¿Era eso? mi pregunta es si hay hipótesis etiológicas No, yo que no las conozco. vinculen las poblaciones de Uruguay y las poblaciones de No, Hungría. no las conozco. Eh, No, no. Académico Cohen. Lo mío es un dato estadístico. Gracias. Bueno, académico ruso y doctor Tuyá, muchas gracias. La verdad que preciosas presentaciones. Estoy básicamente de acuerdo en todo y en la necesidad de los centros de referencia y de la actuación multidisciplinaria en esto. Quizá desde mi punto de vista de gastroenterólogo haría más énfasis en el diagnóstico precoz de las lesiones precursoras, porque las conocemos muy bien y con un buen clínico, un buen imagenólogo, un buen endoscopista y un buen cirujano podemos evitar que muchos pacientes con, por ejemplo, con neoplasias intraepiteliales pancreáticas o con neoplasia mucinosa intraductal papilar lleguen al cáncer de páncreas. De los primeros 4% casi llegan al cáncer de páncreas. Si nosotros los podemos decir, sí, 3,80, no me digas que no, 3,80. Y esas son cifras reales, recientes. Y si nosotros diagnosticamos eso con una buena resonancia, con imagenólogos entrenados para eso, con una buena econdoscopía, con las biopsias que lo permite, mientras se avanza con la medicina molecular, con la cual estoy completamente de acuerdo, podemos ir mejorando la cifra de diagnóstico precoz. Y ese enojo tuyo de por qué le dan más bola al cáncer de páncreas no es porque sean solo más, es porque hay un diagnóstico precoz. Fíjate que es uno de los pocos tumores en los cuales el diagnóstico es previo al cáncer. Cuando hacemos PSA, cuando hacemos mamografía, cuando hacemos esto que yo estoy proponiendo, podríamos diagnosticar cánceres chicos, pero el cáncer de colon obviamente que precisa que le demos toda esa importancia por su número y porque realmente podemos evitar muchísimos cánceres. En cáncer de páncreas la situación es dramática, por suerte vino tú ya con sus buenas noticias recientes, que esperemos que el mundo siga trabajando en esto y que el acceso sea lo más amplio posible para todos los países. Así que los felicito, les agradezco y me encantó que se tratara este tema en la academia. Comentarios. Sí, 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 yo veo, Leo. El académico Campos, adelante. Y bueno, buenas noches a todos. Aprovecho para mandarte un abrazo, Diego, que hacía tiempo que no te veía, si bien hablamos seguido, hacía tiempo que no te veía. Este, eh,
creo que nosotros tenemos que entender que somos un país de poca población, pero además tenemos que entender que tenemos que buscarle soluciones a nuestros pacientes. Estoy de acuerdo con lo que dijo Henry, que sí, y trató el capítulo de los tumores quísticos del páncreas, que va a ser, aprovecho la oportunidad para decir que le va a ser tema del relato del Congreso Uruguayo de Cirugía este año, que todo esto es una problemática que seguramente con la medicina de precisión va a permitir poder determinar, porque hay algunos tumores que hasta último momento no se sabe, no se puede decir a ciencia cierta si eso no, o va a producir o no cáncer en el futuro. Pero creo que sí, eso es una ventaja que tenemos de futuro. Creo indudablemente lo que, lamentablemente, Diego, tu presentación total no la pude porque tuve un apagón en la casa que me quedé sin wifi en ese momento. Pero yo siempre cuento que en cáncer de páncreas todos tenemos nuestras anécdotas, ¿verdad? Aquel que operamos y nos vivió 10 años. Yo me acuerdo de un enfermo que operé, justo a la madre de una médica, una de una pancreatitomía, y vivió y seguía viviendo. Y yo le dije al patólogo, vamos a revisar la anatomía patológica. Y revisamos con todas las habidas por haber y ahora. Que creo que está lo que vos decías, Diego, que en el tema de la inmunidad. Esas anécdotas que nosotros contamos, seguramente ponemos la inmunidad. Y el otro tema también que me parece que si estamos de acuerdo con la biocélica que el cáncer es difuso de entrada, nosotros, sobre todo los más viejos que nos criamos con la Prosh, que eso ya sabemos que iba a ser el tratamiento médico. Cuanto más se sepa de tratamiento médico de los tumores, cada vez el cirujano va a estar para cada vez usar menos. La historia de la cirugía del cáncer, que me la dijo el doctor Cross Adorado, un gran cirujano torácico, un día me dijo, la historia del cáncer va a ser igual que la historia de la tuberculosis. Primero los cirujanos no podían hacer nada, después pudieron hacer algo, y por último dejaron de hacer porque no hubiera más complicación. Y siempre me acuerdo de las palabras que hizo hace muchísimos años de eso. Y, la otra cosa que quería comentar, y perdón un poquito por el extenso, que lo importante, como lo dijo, lo señaló el profesor Russo en la conferencia, es el tratar las complicaciones, porque es una cirugía de alta índice de complicación. Y si uno dispone de posibilidad, que nosotros hicimos de cirugía pancreática, teníamos disponibilidad, por ejemplo, de lo que tiene que ser toda la parte mini-invasiva de las complicaciones, derrames, etcétera, etcétera, que son enfermos que son graves, que no se pueden, digamos, reoperar, sino hacer pequeñas intervenciones de mini acceso. Bueno, y nada más, simplemente felicitarlos. Diego, me tenés que después conseguir los diapositivos para poder verlo. Bueno, les mando felicitaciones a los ponentes y muchas gracias y perdón el extenso del comentario. Muchas gracias, Campos. ¿Algún comentario del académico Perrier y Belzarena, la académica Belzarena? No sé quién quiere primero. Muy interesante las dos exposiciones. En realidad, el cáncer de páncreas para los cirujanos siempre ha sido un tormento, en especial en el Uruguay por la poca frecuencia y por lo complejo de la cirugía, de ser la cirugía más compleja de todas las que hacemos habitualmente. Y lo que se logró con el tiempo en el mundo ha sido mejorar la técnica quirúrgica y la mortalidad posoperatoria. Cuando se habla de la mortalidad del cáncer de páncreas, se mezcla un poco, porque no todos los cánceres de páncreas son adenocarcinoma. Ahí está. Entonces, si se mezclan todos, la mortalidad, la sobrevida es mayor. Si hablamos solo de adenocarcinoma, es dura, es muy dura. Todo adenocarcinoma, pero digo en la literatura, ¿no? Y afortunadamente ahora tenemos posibilidad de hacer diagnósticos precoces de algunas enfermedades que sabemos que son preneoplásicas o con diagnósticos de cosas que todavía no son sintomáticas, porque en general el páncreas de cáncer que nos llega a nosotros ya, el cáncer de páncreas ya está diseminado, ya está, cuando da síntomas, el único que se podía salvar quirúrgicamente es el de ampolla o muy próximo a la ampolla, porque da ictericia enseguida, pero no es lo común. Cuando ya llegaban diseminados. Indudablemente yo creo que con el páncreas está pasando lo que pasó en su momento con cáncer de mama. No todos eran iguales, no son todos iguales, hay distintas variedades. En la medida que vamos conociendo las variedades podemos encontrar distintas
alternativas terapéuticas. Y es lo que está sucediendo ahora, no solo en cáncer de páncreas, ha pasado en casi todos los cánceres que tratamos. Y el cirujano es un integrante, a veces el más importante, el primero, que está en el medio ahí del procedimiento, pero no cura. El cirujano que piensa que cura es muy iluso. En realidad necesita mucho más complementos. Y la quimioterapia, la inmunoterapia, y bueno, me gusta el nombre de vacuna, pero esta es las vacunas son profilácticas. Esta es una vacuna que cura. Es distinta, pues el término, cuando dice vacuna al páncreas, no, en realidad es, claro, ahí está, pero en realidad es una vacuna que cura, no que previene. Ahí está, que no previene. Pero digo, está evolucionando todo esto, incluso se ha hecho radioterapia intraoperatoria, está evolucionando a buscar una alternativa mejor y creo que como en otras cosas, la cirugía va a quedar para sacar algo si queda, porque ahora están desapareciendo, el problema está, y ahora que no hay que operar o no hay que operar. Eso va a ser un proceso largo, pero el paciente depende no solo de la cirugía. Ahora, la cirugía para el Uruguay, la de cáncer de páncreas, creo que con 2 centros, uno norte del país y uno sur del país, alcanzaría, pero solo para operar cáncer de páncreas. Claro, porque si no es imposible. En la población que tenemos no tenemos volumen para lograr muy buenos resultados terapéuticos. Hay buenos resultados. La mortalidad ha descendido casi a 0%, pero igual, mucha complicación y para sobrevidas cortas. Entonces a veces uno dice, cuando hacemos la derivación biliodigestiva y llegaban a 18 meses, y una paritomía llega a 30 meses y pa, está bien, es un poco más, pero es un riesgo espantoso que corría el enfermo. Ahora corre menos riesgo. Pero la verdad que es muy bueno el tema y es un panorama de que la cirugía está ya metida en una cadena diagnóstico-terapéutica en donde puede ser lo más importante o lo más riesgo, no sé siempre si es lo de más riesgo, pero que es la que permitiría ofrecer un panorama distinto al que tiene la mala suerte de tener un cáncer de páncreas. Muy bien, académica Belsalena. Bueno, reitero mi felicitación a los dos porque nos han dado un buen panorama actual y unas muy buenas perspectivas de tratamiento. Pero me estaba cuestionando qué órgano tan especial que es el páncreas, que junto con lo exócrino, a lo que ustedes se han referido en el adenocarcinoma, tiene todo su sistema endocrino, cuyas células, al ser tumorales, son la contracara de lo que han muestro. Es decir, me costó bastante tiempo el seguimiento de tumores neuroendocrinos y viven 6, 8 años y más con auxiliares de medicina nuclear como el galio dotatate. Es totalmente distinto. Ahora, ¿por qué están juntos? Y- ¿Por qué están juntos y para qué les sirve la secreción al exócrino y qué relación puede tener el endocrino que funciona también en lo tumoral, que supuestamente está en el mismo ambiente con lo exócrino? Muy bien, gracias. Bueno, muy interesante. Comentarios finales. No, esto que se dijo, lo más importante acá es el enfoque multidisciplinario, ¿no? De todos lados, porque incluso nosotros tenemos mucha dificultad a veces con el manejo de la diabetes o demás, que se desprende también de los pacientes que tienen cáncer de páncreas, pero todo lo que tiene que ver con el manejo desde el vamos, cómo uno planifica cuando uno ve un paciente, desde ese momento tiene que juntarse con el cirujano y en ese momento establecer un camino, ¿no? Y no que sea cuando se complican las cosas o que el cirujano nos derive cuando ya el paciente está fuera de, ¿no? Tiene que ser el vamos, ese enfoque multidisciplinario real, ¿no? Y como mostrábamos también, no solo sino también después para las complicaciones y los tratamientos, ¿no? Las terapias estas nuevas son muy buenas, pero tienen muchos efectos adversos que deben ser desde un inicio tratados. Y bueno, apostar a eso, a la biología molecular. Nosotros estamos muy metidos allá en el Maciel, estamos tratando de conseguir que sea un centro de referencia en relación a lo molecular, que ya lo puede ser, y estamos empujando para que nos den bolilla del Fondo Nacional de Recursos. Pero creo que eso es una
esto de ser centro de referencia, ¿no? De no tener 28 laboratorios. Hoy no hay ningún servicio de oncología que tenga un laboratorio de oncología molecular, pero sí hay privados que están por todo el país. Teniendo uno con patólogos cerca, con cirujanos, ¿no? Con oncólogos, creo que se cae maduro que debe ser el camino. Para cerrar un minuto nada más. Primero agradecer nuevamente la oportunidad de poder hablar de este tema en el ámbito de la academia. Segundo, creo que la cirugía necesita avanzar en un cambio de filosofía en cuanto a que los cirujanos no podemos decidir por nosotros mismos la conducta con el cáncer de páncreas, concretamente en esto. Lo estoy absolutamente convencido. Ahí entra la multidisciplinaridad y ahí entra otra cosa importantísima, por varios diapositivos que les mostré, que es la selección de pacientes. La resecabilidad tiene que estar condicionada por la selección de pacientes. Yo creo que ahí la dosificación de subtipos moleculares nos va a ayudar muchísimo a la selección de pacientes donde realmente la cirugía sea efectiva. Y nada más, porque podríamos seguir, pero es muy tarde.